Tony Beats está 120 onzas por delante de Parker Schnabel cuando solo quedan días para la temporada 16 y en la superficie parece que el rey del Klondike tiene la ventaja. Parker ya superó el enorme hito de las 10.000 onzas, pero en lugar de lanzar todas las máquinas y miembros de la tripulación disponibles al sprint final, tomó una decisión que dejó incluso a los mineros experimentados rascándose la cabeza. Está alejando de la carrera a Mitch Blaschke, posiblemente el capataz más importante de toda su operación. Mientras Tony continúa avanzando con fuerza hacia la línea de meta, Parker ya está mirando más allá, haciendo un movimiento que parece imprudente, hasta que comprendes la estrategia que se esconde debajo. En este momento, el total de Tony es de 10.212 onzas. Parker sabe exactamente lo que todos los demás están pensando. Desde fuera, desviar a Mitch de la pura producción parece casi como agitar una bandera blanca. Parece un minero que admite que la brecha es demasiado grande para cerrarla y decide conformarse con el segundo lugar. Pero Parker Schnabel nunca se ha forjado su reputación jugando de forma segura, y esta decisión no es una rendición. Es una apuesta calculada diseñada para fortalecer tanto los últimos días de esta temporada como las primeras semanas de la próxima. Se suponía que el momento en que Parker cruzó la marca de las 10.000 onzas sería una celebración. Después de meses de trabajo incesante, averías en los equipos, problemas con los permisos e incontables horas dedicadas a buscar terrenos rentables a lo largo del Yukon, la operación Schnabel finalmente logró el objetivo que había estado persiguiendo desde el primer día de la temporada. Con los precios del oro rondando los $3.500 la onza, esas onzas representaban aproximadamente $38 millones en oro recuperado. Fue el tipo de hito que la mayoría de los mineros solo sueñan con alcanzar una vez en toda su carrera. Pero las celebraciones en el Klondike duran poco. Casi inmediatamente después de que Parker alcanzara la marca, Tony Beats respondió con un número propio. El total de Tony ascendió a 10.212 onzas, recuperando el liderazgo y recordando a todos que la batalla por la supremacía minera estaba lejos de terminar. Parker admitió que sabía que Tony estaba teniendo una buena temporada, pero ni siquiera él esperaba que el veterano minero estuviera tan por delante en esta etapa del juego. De pie en Dominion Creek y mirando a través de la milla de oro, Parker vio una imagen diferente a la de la mayoría de los espectadores. Roxanne corría con fuerza en el segundo hoyo en el terreno de Ken y Stuart. Bob estaba procesando constantemente el pago del corte del puente. Big Red y Golden Goose continuaron alimentándose de tierra probada de la milla de oro. 4 plantas de lavado estaban produciendo activamente, todas ubicadas en un terreno que ya había sido abierto, probado y demostrado que contenía oro. Ese detalle es lo que hace que la estrategia de Parker sea tan importante. Cada planta bajo su control ya está exactamente donde debe estar. No existen proyectos de exploración riesgosos. Nada de misiones de prospección desesperadas de último momento. No hay cortes no probados que puedan salvar la temporada o destruirla. A diferencia de los mineros obligados a realizar apuestas de alto riesgo a finales de año, Parker está extrayendo oro de un terreno en el que ya confía. Esa confianza le permite tomar medidas que pocos operadores se atreverían a intentar. Mitch Blaschke sigue ayudando a mantener la producción en marcha, pero también tiene una segunda responsabilidad. Mientras la carrera contra Tony sigue activa, a Mitch se le ha asignado la tarea de eliminar la sobrecarga y preparar el primer corte del próximo año antes de que el invierno congele todo. Parker no esperó hasta que terminara la temporada para comenzar este trabajo. Lo inició mientras aún se libraba la carrera por el campeonato. La decisión revela exactamente cómo ve Parker la minería. La mayoría de la gente ve la temporada como una meta. Parker lo ve como un ciclo continuo. Cada hora que se dedica ahora a preparar el terreno para el próximo año es una hora que no es necesario dedicar después del deshielo primaveral. Cada metro de sobrecarga removido antes del invierno le da a su operación una ventaja inicial dentro de meses. Mientras otros mineros piensan en sobrevivir esta temporada, Parker está silenciosamente sentando las bases para la próxima. A principios de año, Mitch demostró exactamente por qué Parker le confía esta responsabilidad.
El proyecto de Sulphur Creek tuvo que completarse dentro de un estricto período de licencia de agua de 10 semanas. El fracaso habría costado una producción valiosa y habría desperdiciado meses de planificación. Sin embargo, Mitch entregó el trabajo a tiempo bajo presión y sin descarrilar la operación en general. Ese éxito creó la flexibilidad que ahora disfruta Parker durante las últimas semanas de la temporada. La configuración de 4 plantas que se aproxima a la congelación es una de las más potentes que Parker haya montado jamás. Roxanne continúa analizando sus salarios en el Pit 2. Bob sigue siendo productivo en el corte del puente. Big Red y Golden Goose siguen sacando oro de la milla de oro. Juntos forman una red de producción capaz de generar enormes totales semanales si todo sigue operativo. Las personas en las que Parker más confía son las que mantienen unida esa red. Mitch Blaschke sigue siendo la columna vertebral de la ejecución. Tyson Lee ha dirigido Dominion Creek desde las primeras semanas de la temporada y continúa supervisando una de las secciones más importantes de la operación. Brennan Ruolt, quien se unió a Parker después de dejar el campamento de Kevin Beats a principios de temporada, se ha convertido en otra pieza fundamental del rompecabezas, brindando profundidad y flexibilidad exactamente cuando Parker más lo necesitaba. Llevar a cabo una operación de este tamaño no es barato. El costo diario se acerca a los $100,000 y Parker ha dejado claro a lo largo de la temporada que los errores salen caros. Cada camión de combustible retrasado, cada máquina averiada, cada revisión de mantenimiento no realizada, tiene el potencial de afectar a las 4 plantas de lavado. Con el invierno acercándose y Tony manteniendo una estrecha ventaja, prácticamente no hay margen de error. El mayor punto de presión puede ser la propia milla de oro. Big Red sobrevivió recientemente a un grave problema de motor que amenazó con dejar de lado la producción durante uno de los tramos más importantes del año. Se tuvo que traer una pieza de repuesto desde Whitehorse a bordo del Cessna 172 de Parker, pilotado por Jack Frischkorn. Si Big Red se mantiene saludable y Golden Goose sigue produciendo, la configuración de 4 plantas de Parker permanece intacta. Si ocurre otro fracaso importante, las matemáticas cambian de inmediato. La distancia añade otra capa de complejidad. Dominion Creek y Golden Mile son operaciones separadas que requieren una coordinación constante. Los camiones deben mover la tierra abonada de manera eficiente. Las entregas de combustible deben llegar a tiempo. Los sistemas de agua deben seguir funcionando a pesar de la caída de las temperaturas. Cada pieza móvil tiene que funcionar perfectamente en conjunto, porque incluso una pequeña interrupción puede costar decenas de onzas en un momento en el que cada onza importa. La presión sobre el equipo directivo es inmensa. Mitch está equilibrando la producción activa mientras gestiona las operaciones de desbroce para el próximo año. Tyson está supervisando el panorama más amplio de Dominion Creek. Brennan continúa brindando apoyo donde la operación más lo necesita. Los 3 están operando a su máxima capacidad y asumiendo responsabilidades que normalmente se dividirían entre varias personas. Aún más urgente es el actual mercado del oro. Los precios del oro han subido a niveles que pocos mineros imaginaban posibles hace apenas unos años. Cada onza recuperada hoy vale muchísimo más que en temporadas anteriores. Para Parker eso significa que cada hora de producción tiene un valor extraordinario. 4 plantas de lavado funcionando simultáneamente durante precios récord del oro crean oportunidades demasiado grandes para ignorarlas. Ese mismo sistema de 4 plantas ha salvado repetidamente a Parker a lo largo de la temporada. Cuando Roxanne sufrió una de sus fallas mecánicas más importantes en más de una década, las plantas restantes continuaron produciendo. En lugar de ver cómo toda la operación se detenía, Parker pudo absorber el revés y mantener el flujo de oro. Esa redundancia puede ser en última instancia lo que le permita desafiar a Tony durante los últimos días. Los números demuestran que el potencial está ahí. Roxanne ha producido más de 200 onzas en una semana fuerte. Bob ha eliminado más de 220 onzas del corte del puente. A principios de temporada, otras plantas produjeron totales impresionantes incluso durante ventanas operativas más cortas.
Combinadas una semana limpia en las 4 plantas puede generar más de $2 millones en oro en un solo pesaje. Ese es el techo de producción que Parker persigue ahora. La brecha de 120 onzas que lo separa de Tony no es imposible de cerrar. Difícil sí, arriesgado absolutamente, pero no imposible. Mientras las plantas de lavado se mantengan en buen estado y el equipo siga funcionando a un alto nivel, Parker seguirá estando a una distancia de ataque, lo que trae todo de vuelta a Mitch Blaschke. La decisión de dividir su atención entre la producción y el proyecto de Striptease del próximo año es sin duda el movimiento más audaz que Parker ha hecho en toda la temporada. Habría sido más seguro mantener a Mitch concentrado exclusivamente en el oro de este año. Habría sido más fácil posponer el despojo hasta la primavera. En cambio, Parker eligió el camino más difícil confiando en su equipo, confiando en sus plantas y confiando en el sistema que ha dedicado años a construir. Con el invierno acercándose, Tony Beats manteniendo una ligera ventaja y millones de dólares aún enterrados bajo el suelo de Yukon, Parker está haciendo una declaración. No está simplemente tratando de ganar una carrera. Está tratando de construir una operación lo suficientemente fuerte como para seguir ganando mucho después de que termine esta temporada. Y eso puede ser lo único que Tony Beats nunca esperó ver venir. Está terminando el pago de Roxanne y al mismo tiempo exponiendo terreno nuevo para la temporada 17. Lo que eso significa en términos prácticos es que los cargadores topadoras y operadores son redirigidos hacia la eliminación de sobrecarga en el momento en que la mayoría de las operaciones están llevando todo a la tierra paga. Mitch trabajó durante la noche en el episodio anterior, incluso atravesando un diente dañado de su topadora, tratando de cumplir con una fecha límite personal para llegar a casa para el cumpleaños de su hija. Ese es el nivel de empuje que Parker pide, y Mitch lo está dando. La decisión les dice a los espectadores algo sobre cómo Parker interpreta el estado actual de la carrera. No sacará a Mitch de este trabajo para inundar todas las máquinas con los cortes actuales. Él cree que las 4 plantas que ya están en producción son suficientes para llevar a Tony y el valor de tener tierra desmontada y lista para el primer deshielo de la próxima temporada supera las onzas marginales que Mitch podría colocar en una planta de lavado en los últimos días. También hay un coste laboral que no aparece en el pesaje. Desmontar al final de la temporada Yukon significa trabajar con temperaturas decrecientes y suelo endurecido. El trabajo con topadora se vuelve más difícil a medida que aumenta la profundidad de la escarcha. Hay mucho que hacer aquí para terminar la limpieza que tenemos que hacer y eliminar todo ese barro para la próxima temporada. No sé si esto es ni remotamente posible, pero lo intentaré. Las mismas horas de uso del equipo producen menos terreno expuesto en octubre del que habrían producido en julio. Parker aceptó ese costo a cambio de realizar el trabajo ahora, en lugar de esperar a la próxima primavera, cuando el mismo trabajo consumiría semanas de tiempo de producción al comienzo de la nueva temporada. El comercio es sencillo en números. Desnudarse en las últimas semanas de la temporada 16 protege las primeras semanas de la temporada 17. Si Mitch termina el proyecto de desnudamiento antes de la congelación, Parker ingresa a la próxima temporada con el terreno ya expuesto y listo para el procesamiento de pagos. Si el proyecto no se termina la temporada 17, comienza de la misma manera que la mayoría de las temporadas de Klondike, comienzan con semanas de remoción de sobrecarga antes de que se encienda la primera planta. Esa diferencia multiplicada por los precios del oro que se han mantenido cerca de niveles récord durante todo el año, vale más que cualquier onza que Mitch pueda extraer de una planta de lavado en las próximas 2 semanas. Parker ha hecho los cálculos, y los cálculos dicen que se desnude ahora. Si estás siguiendo la temporada 16 hasta el final, presiona el botón me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que el desglose del próximo episodio llegue en el momento en que se publique. Deja tu predicción en los comentarios. Parker cierra la brecha de 120 onzas y supera a Tony en el episodio 23, o el corte anticipado ofrece suficiente para que Tony aguante. La respuesta está a días de distancia. El corte de esquina de Tony se está cerrando. Tony Beats pesa 10.212 onzas de cara al episodio 23. La marca más fuerte de su carrera y uno de los pesajes individuales más altos que su operación
ha registrado en la temporada 16. El pesaje de la familia Beats en el episodio 22 incluyó a Sluice con 192,42 onzas. Encuentre un lote de 182,06 onzas. Harold en Hester cortó con 132,6 onzas y el Trommel a la cabeza con 435,06 onzas. A un precio del oro de alrededor de $3.500 la onza. El total de la temporada de Tony supera los $38 millones y confirma su lugar como el rey del Klondike. El corte de esquina está terminado. Ese es el terreno que construyó la mayor parte de la temporada de Tony, y el equipo ahora ha pasado al corte temprano para mantener alimentadas las 4 plantas. En el episodio 22, Tony se paró en el nuevo terreno observando cómo se movía el equipo. El primo Mike está ejecutando a Sluice mucho tiempo atrás en la extensión del corte anticipado, lavando 4 cajas las 24 horas del día. Mike Beats está en Paradise Hill con el Trommel, la misma máquina que entregó 435 onzas en la forma más reciente y es el mayor productor de toda la flota de Beats en este momento. La llamada instintiva que Tony hizo en el episodio anterior cuenta la historia, después de descubrir que no podía explotar el reclamo de los alces heridos debido a un problema con la licencia de agua. Tony inmediatamente redirigió al equipo para expandirse hacia el corte de Hester, y el equipo de Mike comenzó a retirar las viejas calderas de dragado para abrir el acceso. No hubo dudas, ni una segunda reunión, ni un plan de respaldo reservado. Vio una puerta cerrada, llamada la puerta de al lado, y movió el equipo esa tarde. Así es como Tony se ha quedado 120 onzas por delante. Hicimos un movimiento más para la temporada, mucho más Sluice lo volvimos a poner en el corte anticipado. Si voy a ganarle a Park Earth, estaremos sluicing en 4 cajas las 24 horas del día. Si el corte anticipado ahora funciona como lo hizo el corte de esquina, es la pregunta que el episodio 23 debe responder. El corte de esquina produjo una alimentación constante para Sluice durante la mayor parte de la temporada. Al corte madrugador se le pide que haga lo mismo en un período más corto con las heladas, retrasando el cronograma, y 4 plantas que necesitan pago en cada turno. El programa de limpieza de 24 horas del primo Mike, en la extensión anticipada, es la prueba más directa. Si esas 4 cajas dan oro, Tony tendrá la ventaja. Si disminuyen, Tony tiene que reasignar mucho de Sluice al terreno que ya ha sido minado intensamente o aceptar una producción menor para el resto de la temporada. La temporada de Tony también se ha construido sobre el Trommel de Paradise Hill, un equipo que llevó semanas de frustración antes de que finalmente se produjera. El primo Mike reconstruyó los sistemas de agua y los conductos a través de múltiples cierres a principios de temporada. Ahora el Trommel es el mayor contribuyente individual en la flota de Beats, y mientras siga funcionando le dará a Tony un margen. Parker no puede igualar fácilmente planta por planta. El riesgo es que el Trommel es también el más complejo de los 4 equipos que Tony utiliza, y que las máquinas complejas fallan de maneras que requieren más tiempo para repararse. El estilo de liderazgo de Tony en este tramo es el mismo estilo que lo ha llevado a lo largo de 40 años de minería en Klondike. Es directo con el equipo, expresa abiertamente los errores y no está dispuesto a permitir que nadie adopte un ritmo cómodo en los últimos días de una temporada. Ha estado presionando a Mike más que nadie en la operación, porque Mike está dirigiendo Paradise Hill y el Trommel, y la producción de Mike es el factor más importante para que Tony pueda mantener su nariz delante de Parker. La presión sobre Mike es la presión sobre el líder. También está la situación de personal que Tony ha estado manejando desde el episodio 16, cuando 7 miembros de la tripulación desertaron al campamento de Parker. La pérdida de tripulación significó que Tony haya estado ejecutando el tramo final con operadores menos experimentados en posiciones clave, incluso cuando las 4 plantas exigen consistencia. El hecho de que Tony no solo haya mantenido la línea, sino que haya superado a Parker a 10.212 onzas en esas condiciones, es uno de los cambios finales de temporada más significativos en la historia reciente del programa. Se suponía que las deserciones lo debilitarían. No lo han hecho.
el colapso que Parker no puede controlar. Roxanne casi se desmorona en el episodio 22. Se formaron grietas estructurales alrededor de la plataforma de la pantalla. El tipo de daño que puede dejar inactiva una planta de lavado durante 2 días exactamente en la etapa de la temporada en la que Parker no puede permitírselo. Se contrató al mecánico Alec Kelly para soldar la reparación. Durante el trabajo, un metal caliente cayó en su bota y le quemó el pie. De todos modos, regresó para terminar el trabajo, y Roxanne permaneció en producción. Las matemáticas de ese desglose son las matemáticas con las que Parker está luchando durante toda la temporada. Un cierre de 2 días de Roxanne en el pico de producción equivale aproximadamente a entre 200 y 250 onzas de tierra productiva que no se procesa a $3.500 la onza. Esto equivale a entre $700.000 y $875.000 de oro que no pasa del suelo a la balanza. Pierde la misma planta durante 36 horas y la brecha con Tony no se cierra. Se ensancha. El problema de Big Red en la milla de oro costó una exposición similar. La pieza de repuesto no estaba disponible localmente. Sin el Cessna 172 de Parker y Jack Frischkorn volándolo desde Whitehorse, esa planta podría haber estado inactiva durante días. Big Red está abajo por una pieza eléctrica. Tienen uno en Whitehorse. ¿Puedes volar y agarrarlo? Sí. Vale, perfecto. El tiempo es esencial. Puedes girar allí ahora seguro. Shh. Perfecto. Intento bajar a Whitehorse, agarrar esa parte y volver a subir lo más rápido que puedo. En 4 plantas que funcionan casi continuamente en condiciones de congelación, las cintas transportadoras, las bombas, los cojinetes y las líneas hidráulicas se convierten en puntos de falla, y cada uno se convierte directamente en onzas perdidas. Parker puede montar partes, no puede representar la suerte. El patrón de reparación a lo largo de la temporada cuenta la historia de cuán estrechos se han vuelto los márgenes. Pesajes anteriores generaron más de $2 millones en una sola semana cuando las 4 plantas estaban limpias. Los pesajes recientes han llegado a menos de $1,5 millones cuando 1 o 2 plantas se han visto comprometidas. La diferencia entre un solo cojinete defectuoso o una plataforma de criba rota es aproximadamente $500,000 en metal recuperado a los precios actuales del oro. Multiplique eso por los 8 a 10 turnos que quedan antes de la helada y un solo mal día en la planta equivocada pone fin a la carrera de Tony. También está el incidente del apilador radial del episodio 22 que casi cuesta más que tiempo. El equipo tuvo que reposicionar el apilador solo unos centímetros para solucionar un problema, un pequeño movimiento que conllevaba un riesgo grave debido al tamaño de la maquinaria. El reposicionamiento funcionó, pero movimientos como ese son exactamente el tipo de decisión que puede paralizar una planta durante una semana si algo sale mal y Parker no tiene una semana libre. A principios de temporada, Parker también perdió casi $750,000 en oro debido a un problema en la planta de lavado que redujo la producción durante la mayor parte de una semana. Ese fue un solo evento mecánico, una planta, una reparación. Ocurrió cuando aún había tiempo en el calendario para recuperarse. Esa misma pérdida en el episodio 23 no sería recuperable. Con Tony ganando $10,000, $12,000, y Parker persiguiéndolo cada avería, conlleva ahora un coste mayor que el que habría acarreado la misma avería hace 2 meses. Lo que está en juego no ha cambiado en términos de dólares. Han cambiado en términos de tiempo. Rignes y el último empujón. Rignes se sitúa en 1.077 onzas de cara a la recta final, con un objetivo de 1.800 onzas y aproximadamente 723 onzas aún por encontrar. El Vegas Valley Cat se quedó sin tierra remunerada más rápido de lo que su equipo esperaba, lo que lo obligó a buscar un nuevo terreno llamado Last Chance Cat. El nombre no es sutil. El corte requiere drenar agua, talar árboles, quitar rocas sueltas y excavar aproximadamente 40 pies hacia el lecho de roca antes de que se pueda procesar cualquier pago. El episodio 22 añadió otro problema. Rick llevó a Kai Shawcross a Lightning Creek,
para intentar limpiar una pila de pago sobrante con la planta de lavado Rocky, con la esperanza de sacarle 50 onzas. La bomba de alimentación de Rocky falló, y la planta de lavado empezó a echar humo antes de que pudieran terminar. Eso cerró la opción de Lightning Creek. Monster Red, la planta más grande, ha estado inactiva, esperando recibir el pago de la nueva cosecha que aún no ha alcanzado el oro. El corte de última oportunidad es ahora la única forma realista en que Rick da en el blanco. Su pesaje en el episodio 22 fue de 327 onzas, con un valor aproximado de 1,4 millones de dólares a precios actuales, lo que deja aproximadamente 420 onzas todavía necesarias para que Rick borre 1.800 y pague las bonificaciones que le ha prometido a su equipo. Brian Zaremba está manejando el equipo durante la noche antes de tener que irse para regresar con su familia. Ryan Kent ha estado manteniendo unido el lado mecánico. Bailey Carton está trabajando en los caminos de acarreo. The Last Chance Cut ofrece un único pesaje rico o la temporada de Rick termina antes de alcanzar la meta que se propuso en noviembre. Los 40 pies de sobrecarga entre la superficie y la posible zona de pago son el obstáculo técnico. Cada pie de suelo congelado tarda más en eliminarse que el pie que está encima a medida que baja la temperatura. La cuadrilla tiene que limpiar el agua, quitar árboles, ocuparse de las rocas sueltas y excavar hasta el lecho de roca antes de que cualquier planta de lavado pueda comenzar a procesar. Una vez que Monster Red finalmente tiene alimento, la tasa de recuperación se convierte en la variable. Para eliminar 420 onzas de un solo corte en el tiempo restante, el pago tiene que llegar en concentraciones que Rick no ha visto consistentemente en ningún otro lugar durante su temporada. También está la oferta que se cierne sobre la operación de Rick. Parker hizo una oferta directa en el episodio 22 para comprar directamente la operación minera de Rick, y Rick reconoció que Tony Beats también se había acercado a él. El argumento de Parker fue que Tony no le pagaría a Rick lo que vale la operación. Veamos la diferencia entre Tony y yo, es que a Tony realmente le gusta hacer buenos negocios, y a mí me encanta hacer malos negocios, así que si alguna vez te tomas en serio las ventas, llámame. No es mi intención intentar invadir el trato de sus muchachos, pero el terreno es difícil de encontrar y vale una gran prima en este momento. Todos miren. Rick no ha aceptado ninguna de las ofertas y ha optado por ver cómo se cierra la temporada antes de tomar cualquier decisión. El resultado del Last Chance Cut no solo decidirá el objetivo de Rick de 1.800 onzas, sino también cómo responderá cuando Parker y Tony regresen a la mesa después del congelamiento. Kevin Beats y el nombre en el camión. Kevin Beats tiene aproximadamente 1.200 onzas frente a un objetivo de 2.000 onzas, lo que le deja alrededor de 800 onzas menos con la congelación acercándose. El Sphinx Cut en Scribner Creek es donde se ha centrado toda la segunda mitad de su temporada. Buzz Lagol regresó a la operación después de 8 semanas de ausencia por el nacimiento de su hija y ha estado trabajando con Kevin y Faith Tang para mantener la planta de lavado funcionando las 24 horas del día a través del suelo congelado. La prueba en pantalla más reciente fue una decisión mecánica que Kevin tomó por su cuenta. Esforzándose por superar la pila de pagos de Sphinx Cut, más rápido aumentó la presión del agua en la bomba de la planta de lavado para manejar la suciedad adicional. La maquinaria respondió haciendo estallar líneas de combustible e inyectores. Luego Kevin hizo que Faith se acercara a un vecino que ya había cerrado durante la temporada para obtener una pieza de repuesto, y Buzz estaba en fila para instalarla. El episodio mostró humo saliendo de la bomba cuando la llamada de Kevin fracasó. Ese es el momento que separa la operación de Kevin del libro de jugadas de su padre. Tony habría retrocedido ante la primera señal de tensión en la bomba. Kevin lo empujó. El resultado le costó horas y una pieza que tuvo que buscar, pero la misma agresión es lo que ha mantenido a Sphinx Cut funcionando en un horario de 24 horas que la mayoría de los operadores de segundo año no intentarían. Tony también recibe el 10% de regalías sobre todo el oro de Kevin, lo que significa que cada onza que Kevin recupera conlleva un tirón adicional en su margen
que Parker, el equipo de Tony y Rick no enfrentan. A principios de temporada, Buzz regresó a la operación bromeando diciendo que él podría ser el interlocutor de Kevin en todos los oficios, una frase que capturó lo que Kevin necesitaba en el momento exacto. The Sphinx Cat había estado resistiendo los esfuerzos de Kevin durante semanas. El pago congelado requirió un reparto más agresivo. Kevin soldó dientes a un cubo agrietado para que mordiera el suelo más duro, una solución mecánica a un problema geológico que produjo un peso de 187,27 onzas en la siguiente limpieza. Esa decisión es lo más cerca que ha estado la temporada de Kevin del tipo de avance que su objetivo requiere. Las 800 onzas restantes son el problema matemático. Con el congelamiento acercándose la planta de lavado para reparaciones y la regalía del 10% de Tony tirando de cada recuperación, Kevin necesita que la pila de pagos de Sphinx Cat entregue en concentraciones que el Cut no ha producido consistentemente este año. El horario de 24 horas siempre fue la apuesta. Si la apuesta se paga, es lo que el episodio 23 tiene que mostrar. Tony sacó 10.000 onzas este año, así que algo está haciendo bien. Ese es un número grande para nosotros porque necesitamos que regrese el próximo año. Eso cubre todos nuestros costos. Eso nos da lo suficiente para empezar el próximo año, y si no lo tenemos, nos estamos quedando sin combustible. Y la diferencia entre alcanzar las 2.000 onzas y quedarse corto es la diferencia entre que Kevin llegue a la próxima temporada con impulso o regrese a la sombra de su padre. ¿De qué trata realmente el episodio 23? 4 historias convergen en el episodio final. Parker necesita cerrar 120 onzas sobre Tony con 4 plantas en funcionamiento, Mitch en tareas de desmontaje y la milla de oro con la carga más pesada. Tony necesita el corte madrugador para lograr la forma en que lo hizo el corte de esquina con Sluice, mucho Find, mucho Harold y Trommel, manteniéndose limpio. Rick necesita más de 400 onzas del último corte de oportunidad para alcanzar las 1.800 y pagarle las bonificaciones a su tripulación. Kevin necesita aproximadamente 800 onzas de la pila de pago de Sphinx Cat antes de que la planta de lavado falle debido al congelamiento. La temporada de Klondike cierra a principios de mayo, lo que le da a cada equipo del programa una ventana medida en días, no en semanas. A un precio del oro cercano a los $3.500, cada onza recuperada vale más que en cualquier año anterior de la feria, lo que aumenta tanto la recompensa por un impulso final exitoso como el costo de cada avería. Parker está luchando por el liderazgo. Tony está luchando por sostenerlo. Rick está luchando por mantener a su tripulación. Kevin está luchando por el número que le permita regresar el próximo año en sus propios términos. Si quieres el desglose completo del episodio 23 en el momento en que llegue, presiona el botón me gusta y suscríbete para no perdértelo. Comenta abajo con tu única predicción. ¿Quién termina la temporada 16 en lo más alto de la clasificación? ¿Parker Schnabel o Tony Beats? La brecha de 120 onzas se cierra de una forma u otra en días, y su llamada podría ser la que se lea justo cuando el peso final llegue a la báscula.